titular B de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Fue consejero electoral del Instituto Federal Electoral de diciembre de 2011 a abril de 2014. Fue consejero presidente del Instituto Nacional Electoral de 2014 a 2023. Es autor de varios textos sobre temas electorales, constitucionales y de teoría política. Actualmente es colaborador semanal del medio digital Latinus y articulista del diario El Universal, así como de revistas especializadas, y ha sido miembro de consejos editoriales de publicaciones periódicas. Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde imparte las materias de Teoría de la Constitución y Derecho Constitucional. En 2010, la Universidad Nacional Autónoma de México lo reconoció con el premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Ha sido conductor de numerosos programas de televisión, tanto en medios públicos como privados. En 2 ocasiones ha recibido el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México. Demos la bienvenida al doctor Lorenzo Córdoba Vianello. Lo acompaña en este evento la magistrada María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín, quien fungirá como moderadora y a quien cedemos el uso de la palabra. Gracias, muy buenos días a todos y todas. Aprecio la invitación recibida por el magistrado Ricardo Sodi Cuellar, magistrado presidente de este tribunal, para dar la bienvenida al doctor Lorenzo Córdoba Vianello. Me siento muy afortunada de acompañarle, querido doctor. Sin duda, la misma fortuna tendrán los aquí presentes al escucharle en un tema trascendente y de vigencia permanente: independencia judicial y control del poder. De voz de un distinguido abogado académico, como hemos escuchado, funcionario público e investigador. Pensar en el doctor Córdoba es difícil dejar de relacionarlo con el otrora Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, con los procesos electorales y desde luego relacionarlo en la democracia mexicana. En mi opinión, su quehacer intelectual es consistente con su pensamiento crítico. Es un referente generacional desde la responsabilidad pública que le permitió garantizar y fortalecer la democracia, pilar del Estado de Derecho que descansa sobre 2 ejes fundamentales: en la limitación de la acción de gobierno por medio de leyes y la reivindicación de derechos y libertades en las personas. Sin duda, el rumbo y la fortaleza de las instituciones depende mucho de las personas que las dirigen con prospectiva. Bienvenido, doctor, esta es su casa en el Poder Judicial del Estado de México, que en el próximo 2025 cumplirá 200 años en su instalación formal y desde luego en administrar justicia. Sin más preámbulos, dejo en uso de la voz al doctor Córdoba Vianello. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María del Refugio, por la gentileza de tu presentación, y muchas gracias a las autoridades del Poder Judicial del Estado, en particular y en primer lugar, por supuesto, a su magistrado presidente Ricardo Sodi, al director de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México, el doctor Jaime López, a todas y todos los integrantes de esta escuela judicial, directivos, académicos y por supuesto a los integrantes del Poder Judicial en su conjunto del Estado de México, el Poder Judicial más grande a nivel local, y con una importancia y una tradición, digamos, histórica y políticamente muy relevante. Gracias, de verdad, es un verdadero privilegio estar en este Congreso Nacional de Federalismo Judicial. El tema que me han invitado y que hemos pactado para esta primera serie de primera conferencia de la serie de intervenciones que compondrán este consejo es de un tema fundamental y de una actualidad que sin lugar a dudas debe destacarse.
La fundación del Estado constitucional moderno pasó precisamente por la constitución del Poder Judicial como uno de los órganos que permitían equilibrar el ejercicio del poder y controlar, haciendo prevalecer el Estado de Derecho, el Estado de las leyes sobre el Estado de los hombres, como una de las grandes conquistas civilizatorias de la evolución de la propia humanidad. El Estado constitucional es la fase, hay que decirlo, más acabada de la evolución de la forma de ejercicio del poder político, o si se quiere, de las formas de poder político, y en concreto del Estado moderno. Yo lo que quiero hacer aquí, si ustedes me permiten, he preparado algunas láminas del soporte y simple y sencillamente para recordar algunas citas que me parecen relevantes, es dividir mi intervención en 4 puntos fundamentales. El primero me parece que es indispensable para poder entender la idea del Poder Judicial, de su independencia como condiciones fundamentales de control del poder. ¿Cuál es el rol del Poder Judicial, dentro del Estado constitucional moderno? Así que permítanme hacer una reflexión de volver a los orígenes, que en muchas ocasiones sirve para resolver muchas de las dudas y de las problemáticas que nos enfrentamos. En un segundo momento quisiera hablar concretamente de la independencia judicial como una de las características que debe tener el Estado constitucional, insisto, en esta evolución histórica. Primero, poder judicial en el contexto del Estado constitucional moderno. Segundo, la independencia judicial como condición de funcionamiento de este órgano del poder dentro de la función judicial, si se quiere, dentro del Estado moderno. En tercer lugar, una breve reflexión sobre la importancia que ha tenido la reivindicación del propio Poder Judicial. Se cumplen 200 años, pero pocas veces a lo largo de la historia, a pesar de casos emblemáticos, quien nos recuerda en las clases de amparo, digamos, aquella evocación de cuando esa institución de garantía hacia finales de la primera mitad del siglo XIX se consolidó como una de las instituciones y de las aportaciones del constitucionalismo mexicano al constitucionalismo mundial. Sin embargo, también es cierto que el Poder Judicial, en su lógica de mecanismo de control del poder, adquirió cabal plenitud con el proceso de democratización. Es decir, el proceso de democratización trajo consigo también un reforzamiento del Poder Judicial y de su función equilibradora del poder. Y finalmente quisiera hacer unas reflexiones sobre la crisis de la democracia constitucional y cómo uno de los elementos de esta crisis se traduce justamente en el hostigamiento, cuando no en el intento de avasallamiento del Poder Judicial como probablemente la institución de la democracia constitucional fundamental de control del poder. Es decir, el acoso a los poderes judiciales como una característica, insisto, que uno puede, llevado por las circunstancias, asumir como muy propia, como muy nuestra, pero lamentablemente forma parte de una tendencia global en el contexto de los nuevos y grandes desafíos de las democracias constitucionales en el mundo. Comienzo con una reflexión básica. El constitucionalismo moderno pasó por la construcción de lo que hoy llamamos democracias constitucionales. Los sistemas democráticos no necesariamente son estados constitucionales, y los estados constitucionales, como nos enseña la teoría, no necesariamente son democráticos. El mismo modelo que Montesquieu, por ejemplo, tenía en mente, o Locke tenían en mente, era el de un Estado constitucional, el de un Estado con poderes limitados, pero no estaban pensando en un Estado como una forma de gobierno democrática. Por el otro lado, Rousseau, por ejemplo, pensaba en un Estado democrático sin que en su modelo estuviera presente la idea de la limitación del ejercicio del poder. El pueblo soberano no puede, por su propia definición, pueblo soberano como elemento central de la teoría democrática de Rousseau, no puede tener límites porque simple y sencillamente deja de ser soberano. Es decir, democracia y constitución no necesariamente son lo mismo, pero la evolución del Estado constitucional ha llevado a una especie de imbricamiento de una situación de referencia recíproca entre los modelos democráticos y lo que llamamos Estado constitucional de derecho.
Lo que hoy llamamos democracias constitucionales, que son, digámoslo así, la forma más evolucionada de estados a la vez democráticos y a la vez con un poder, con ejercicio del poder limitado, son la forma típicamente moderna en la cual ha evolucionado la forma de organización política en la modernidad. Hoy prácticamente todos los estados constitucionales son por definición democráticos y todos los estados democráticos o son constitucionales, es decir, o tienen un ejercicio limitado del poder o simple y sencillamente se vacían de contenido. Esto es importante tenerlo presente y es importante tener presente también que las democracias constitucionales tienen estas dos dimensiones o estos dos componentes. Una dimensión democrática, es decir, el acceso al poder político, a los espacios de decisión política y el ejercicio del poder, es decir, la toma de las decisiones colectivas, tienen que seguir parámetros, patrones, reglas democráticas, pero a la vez las democracias constitucionales requieren que el ejercicio del poder, incluso el ejercicio del poder democrático, esté sometido a reglas, a controles, a mecanismos que acotan el ejercicio de la toma de las decisiones. De otra manera, podríamos llegar, y Tocqueville nos lo advertía con puntualidad y precisión, a un estado democrático en donde las mayorías, que son quienes deciden en democracia, actúan como tiranías, es decir, la tiranía de la mayoría, es decir, el ejercicio del poder de la mayoría sin ningún tipo de control y limitación es, decía Tocqueville, tan despótica como el gobierno de la tiranía de un solo hombre. Así que las democracias constitucionales sí requieren mecanismos democráticos, sí implican un reconocimiento al poder de las mayorías para tomar decisiones, pero como también estamos hablando que son estados constitucionales, las mayorías no lo pueden todo. El poder político, aunque sea democráticamente empoderado y ejercido, tiene por definición límites y controles. Esto último, esta dimensión constitucional de las democracias constitucionales, es justamente el resultado de una larga evolución de esta corriente del pensamiento que hemos llamado constitucionalismo moderno y que podríamos identificar por la gradual y paulatina incorporación o definición e incorporación, actuación de técnicas de limitación del poder. Técnicas de limitación del poder a lo largo de los últimos 300 años ha habido muchísimas y se han inventado muy diferentes, pero esencialmente, digamos, todo estado que pueda ser definido como un estado de derecho o un estado constitucional tiene que contemplar por lo menos estas 6 grandes técnicas que son pues, lo que define un estado constitucional de uno que no lo es. Por un lado, un conjunto de técnicas que estuvieron en el origen de los planteamientos conceptuales del constitucionalismo moderno, que los podemos encontrar en los postulados de Locke, de Montesquieu, digamos, que son autores que se encuentran en los albores del constitucionalismo, y que esencialmente son los derechos humanos, es decir, la existencia de una serie de derechos de los que resultan indisponibles al poder político y que por lo tanto tienen que tener ciertas garantías para no ser avasallados por el propio poder, es decir, los derechos humanos entendidos ante todo como límites al poder político. En segundo lugar, la división de poderes como un mecanismo ideado originalmente por Locke, perfeccionado por Montesquieu para procurar que el poder controle al poder. En tercer lugar, el principio de legalidad, que se debe, entre otros, en primera instancia, pero en su primer gran planteamiento, también a Montesquieu, y que implica, digamos, esta idea de que el poder solo puede hacer aquello que está, para lo que está expresamente facultado por las leyes, que en otras palabras, el principio de legalidad es la concreción del viejo principio aristotélico de la preeminencia del gobierno de las leyes por encima del gobierno de los hombres. Y luego una serie de técnicas que podríamos llamar derivadas, que son producto de la evolución que el constitucionalismo ha tenido en los últimos 3 siglos. La supremacía constitucional, como una de las grandes aportaciones del constitucionalismo norteamericano. Ahí está el caso Marbury versus Madison, probablemente como el primer gran documento moderno en donde se plantea la idea de la supremacía constitucional, aunque, como veremos más adelante, el propio federalismo
el federalista, empieza a construir esta idea de la Constitución como norma de mayor jerarquía a la que deben estar subordinados no solamente las normas inferiores, sino también los poderes del Estado que surgen y se instituyen por la propia Constitución, el principio de rigidez constitucional, con la idea de que la Constitución no puede tener, digámoslo así, la flexibilidad y la dinámica propia de una ley ordinaria. Cambiar una Constitución suele ser más complicado que cambiar una ley, que la legislación ordinaria. Y finalmente, el principio de control de constitucionalidad, como mecanismo, como técnica de garantía de que ningún acto del poder, sea un acto legislativo, sea un acto ejecutivo, puede contravenir lo que diga la Constitución, y en todo caso la existencia de mecanismos de control para precisamente garantizar que la Constitución no será vulnerada en el ejercicio del poder y por lo tanto garantizar, como ya decía, la preeminencia de las leyes sobre la decisión entendida como el poder político a secas. Así que un poder limitado es producto justamente de esa pretensión civilizatoria que constituye el Estado constitucional democrático moderno. Esa es una de las dos grandes pilares, el control del poder, sobre los que las democracias constitucionales se fundan. Y esto está en esta página, bueno, más o menos reproduce lo que ya decía. Sin embargo, hago notar una cosa: el Poder Judicial no solamente tiene una relevancia en la medida que a partir de Montesquieu se constituye en uno de los tres poderes del Estado, o de las tres funciones en las que se divide el poder del Estado, y que tiene una razón de ser precisamente en la idea de controlar el poder, es decir, que los propios órganos del Estado sirvan para controlar el poder, que el poder se controle a sí mismo, como decía Montesquieu justamente. Sin embargo, también es cierto que la relevancia y la centralidad que el Poder Judicial han tenido en la evolución del constitucionalismo moderno ha sido incremental. En un primer momento, incluso piensen en el primer gran autor de la teoría de la división de poderes, John Locke, el Poder Judicial no figuraba como una de las funciones en las que el poder público debería dividirse. John Locke adscribía a la función judicial como una de las funciones ejecutivas, y no solamente por la herencia, digámoslo así, del constitucionalismo británico, en donde los jueces todavía hoy, a pesar de que son una rama independiente del poder, todavía hoy siguen ejerciendo o impartiendo justicia en nombre de la reina o del rey, ¿no? Más una tradición y un atavismo que una realidad, pero en sus orígenes era no solamente tradición, sino también realidad. Es decir, el Poder Judicial para Locke tenía que ser parte del Poder Ejecutivo, porque al final del día es una función ejecutiva, la de la judicatura, la interpretación de las leyes dentro de aquella, digámoslo así, gran división que nos hereda el derecho romano entre legislatio y legis executio. Es una función ejecutiva al final del día, es una función de aplicación de la ley, aun cuando sea distinta a la ejecución que hoy atribuimos a los ejecutivos. Pero lo que quiero señalar es que en Locke el Poder Judicial no aparecía todavía como un órgano que tuviera que tener una dignidad y un rol dentro de la división de poderes propiamente dicha. Esto va a empezar con Montesquieu, que es el autor cuya teoría de la división de poderes pues no solamente es célebre, sino sigue prevaleciendo hasta nosotros, la división del poder entre las funciones legislativa, ejecutiva y judicial. Y perdón, paréntesis, el orden no es menor. Siempre decimos, pero el ejecutivo, el legislativo y el judicial. A mí así me pasó, y perdón, aquí comparto con ustedes la primera maraquiza que me pusieron en posgrado en Italia fue justamente por, pues como buen mexicano, hablar de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Hagámosle caso a la Constitución: el legislativo viene por encima del ejecutivo, antes del ejecutivo, así lo plantea Montesquieu, así lo dicen todas las constituciones del mundo. Y claro, nosotros seguimos poniendo al Ejecutivo encima porque padecemos en México no solamente un presidencialismo constitucional, siempre, todas nuestras constituciones, desde las del 24, han sido constituciones presidenciales, y el Ejecutivo siempre ha tenido una preeminencia en el diseño constitucional del Estado mexicano, a veces más, a veces menos. En la Constitución del 57 eso se redujo, pero bueno, son constituciones presidenciales. Segundo, padecemos un presidencialismo político. El presidente siempre ha sido
un eje articulador de la vida política, al menos en el último siglo. Y además, como me gusta a mí decir, también padecemos un presidencialismo mental. Creemos que el presidente nos va a resolver todos los problemas y, bueno, en una elección como la del próximo año todo el mundo está preocupado quién va a ser el candidato o las candidatas a la presidencia de la República, cuando se nos olvida que vamos a elegir al Congreso y probablemente sea, desde un punto de vista democrático, más relevante el Congreso que esta. Pero no me voy a poner aquí a revertir, lo señalo simple y sencillamente, 200 años de presidencialismo en estas tres dimensiones. Dicho lo anterior, sin embargo, el propio Montesquieu, al formular su división de poderes, que, digamos, sigue teniendo vigencia en términos generales, duda incluso en colocar al Poder Judicial como una de las tres funciones. Es decir, se atreve, da el paso que no había dado Locke. Pero el propio Montesquieu señala que de los tres poderes que hemos hablado, cito, el de juzgar es en cierto modo nulo. No quedan más que dos que necesiten de un poder regulador para temperarlos. Es decir, el Poder Judicial, ya desde entonces, es concebido como Montesquieu, como un poder atemperador del poder, no como una función de ejercicio del poder propiamente dicho. Y esto es un asunto que a veces se menosprecia. O sea, damos por sentado en las clases de Derecho Constitucional a Montesquieu la división de poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, vámonos para adelante. No, el Poder Judicial, además de que dudaba Montesquieu en colocarlo efectivamente como un poder, es visto desde sus orígenes. No estoy hablando de la función de resolver los diferendos entre particulares o entre particulares y el Estado, no estoy hablando de la función de solución de diferendos, de la función contenciosa que tiene el Poder Judicial. Estoy hablando de la función constitucional, de la función política del Poder Judicial. Desde sus orígenes, Montesquieu lo concibe como un elemento de atemperación, de atemperamiento del poder. Bueno, y esta función de, digámoslo así, gradual incremento de la relevancia del Poder Judicial en el marco del diseño del Estado constitucional, se revela también con el juicio que una de las grandes obras del constitucionalismo moderno, el federalista, tiene. Vean esta cita de Hamilton refiriéndose al Poder Judicial. El judicial es, sin comparación, el más débil de los tres departamentos del poder. Bueno, hay quien si lee esto, citaría a Hamilton como lo que debería ser, pero un poco el punto que quiero subrayar es que Hamilton escribió hace 200 años, más de 200 años, y en estos 200 años el Poder Judicial no solamente ha dejado de ser el más débil de los tres departamentos del poder, sino que en muchos sentidos se ha convertido en el verdadero, el auténtico garante de la prevalencia del derecho sobre el poder, es decir, de la Constitución. El más débil de los tres departamentos del poder, decía Hamilton, que nunca podrá atacar con éxito, que bueno que esto ya es arqueología constitucional, ¿no? Que nunca podrá atacar con éxito a ninguno de los otros dos, y que son precisas todas suertes de precauciones para capacitarlo a fin de que pueda defenderse de los ataques de aquello. Todo lo que tenga que ver con capacitar y fortalecer al Poder Judicial para defenderse de los ataques de los otros dos poderes es pertinente, pero lo que quiero decir y subrayar es que uno se espanta viendo el acoso en el que hoy los poderes judiciales están siendo sometidos por los poderes políticos, el legislativo y el ejecutivo. Pero esto está justamente en los orígenes del pensamiento constitucional moderno. Es decir, el propio Poder Judicial nace primero, Montesquieu, como un mecanismo de atemperación del poder político. Y segundo, hay que defender y blindar al Poder Judicial precisamente porque los otros son poderes mucho más potentes que el propio Poder Judicial. No me detengo con algunas de las citas, pero bueno, a donde quiero pasar es a subrayar cómo desde los orígenes del constitucionalismo moderno, la idea de independencia del Poder Judicial se constituye junto con la idea de estabilidad en el cargo de los jueces como uno de los dos grandes pilares de la existencia de un poder, insisto, que busca temperar a los otros y que está sujeto al acoso y ataque de los otros. La estabilidad en el cargo de los jueces y la independencia de los tribunales son desde el origen del constitucionalismo moderno los dos grandes pilares sobre los que se ha fundado la fortaleza del propio Poder Judicial en un esquema de división de funciones en donde el judicial es el menos potente de los otros
y que tiene una función de atemperamiento de los otros. En efecto, vuelvo a insistir, el Poder Judicial, y ahí está el federalista y varias de las citas que están aquí, el Poder Judicial hace de su independencia como una de las condiciones para poder cumplir su función dentro de la división de poderes. Y termino señalando, por un lado, cómo la centralidad del propio Poder Judicial va adquiriendo potencia a lo largo de la evolución del constitucionalismo moderno. Es decir, lo que quiero señalar con ustedes es cómo el Poder Judicial nace ni siquiera como uno de las funciones en los orígenes del constitucionalismo moderno, de las funciones del Estado, nace como una función propia de uno de los poderes del Estado, el Ejecutivo, y cómo poco a poco se inserta y va adquiriendo un peso cada vez más relevante. Probablemente esta evolución que lleva al Poder Judicial, digámoslo así, al vértice de su potencia y a convertirse en un garante mismo de la Constitución, es justamente, digamos, cuando a principios del siglo pasado se convierte, esto ocurre desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Primero la Marbury versus Madison coloca a los jueces como a todos los jueces como garantes de la prevalencia de la Constitución. Pero más adelante, con Kelsen, con la existencia, con la constitución de los tribunales constitucionales, se hace del Poder Judicial un poder propio y dicho. Y es que, aunque hay una discusión sobre los tribunales constitucionales forman o no parte de los poderes del Poder Judicial, en muchos casos no lo son, los tribunales constitucionales están por fuera del Poder Judicial y controlan los actos de los demás poderes, el judicial incluido. En términos generales, lo que sí existe es una coincidencia de que la función de control de constitucionalidad en todo caso le corresponde a un órgano jurisdiccional, y es que Kelsen lo dice con todas las letras. Y lo que trato aquí de compartir con ustedes, con esta revisión histórica del rol del Poder Judicial, es que el Poder Judicial es inevitablemente un poder que ejerce una función política. No porque haga política, sino que la función política del Poder Judicial es contener a los poderes que hacen política, el legislativo y el ejecutivo. Bueno, Kelsen dice que precisamente el alto grado de politización que significa decirle a los otros dos poderes, estás o no conforme a la Constitución, tus actos son o no constitucionales, es una función política. Por eso dice Kelsen, por cierto, en el contexto de aquella célebre controversia con Carl Schmitt, que esa función tiene que conferirse a un tribunal. Porque un tribunal, no un juez, un tribunal integrado por varios jueces, a su vez se atempera en el ejercicio de una función de una enorme trascendencia política, como es la de expulsar del ordenamiento jurídico leyes que son inconstitucionales o actos ejecutivos que contravienen la Constitución. Termino esta referencia más conceptual y más academicista a propósito, reiterando la importancia del principio de independencia judicial. Cuando Bobbio, con otra referencia, cuando Bobbio distingue lo que es el Estado de Derecho, el Estado moderno de Derecho, es decir, el Estado constitucional, la prevalencia del gobierno de las leyes sobre el gobierno de los hombres, señala que este se funda en dos grandes principios: el principio de legalidad y el principio de imparcialidad. El principio de legalidad, y fíjense aquí un dato no menor, hablando de presidencialismos, y el principio de imparcialidad están dirigidos ambos en contra del poder contra el que se construyó todo el Estado constitucional moderno, es decir, el poder del monarca, es decir, el poder ejecutivo. ¿Qué significa principio de legalidad? Por un lado, que todos los actos de los poderes tienen que estar ceñidos a lo que dice la ley. ¿Y quién hace la ley? El legislativo. Y por el otro lado, el principio de imparcialidad significa justamente o encarna justamente el principio de independencia judicial. Es decir, que quienes cumplen la función jurisdiccional no pueden ser las mismas ni depender de quienes ejercen las funciones legislativas por un lado, pero también de las funciones ejecutivas. En este sentido, la construcción del Estado democrático de derecho moderno se centra en asumir que el Ejecutivo tiene una dependencia del legislativo.
El Ejecutivo no puede hacer nada que no esté autorizado por una ley para actuar. Principio de legalidad en el estricto sentido, a la Kelsen. Pero además que el Poder Judicial goza independencia del Ejecutivo por el otro. La independencia del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, la independencia de los jueces se coloca, por lo tanto, en el corazón mismo de lo que es el Estado democrático de derecho moderno. Su ejercicio es condicional, o sea, la independencia es condición para que un Estado constitucional pueda funcionar. En donde la independencia judicial se merma, en donde los jueces dependen de la función, están subordinados a la función legislativa, y esto tampoco, aquí hay una larga discusión, los jueces tampoco pueden tener una discrecionalidad absoluta. ¿Cuál es el punto, el límite del ejercicio de todo juez? Pues la Constitución misma. Cuando la independencia judicial se ve mermada porque hay una dependencia frente al legislativo, o peor aún frente al ejecutivo, en ese estado deja de ser una democracia constitucional. Y esto me lleva al tercer punto. En la democracia actual, se están viviendo aires de regresión. Y esto no es un fenómeno mexicano o regional, es un fenómeno global. Pocas veces las democracias constitucionales habían estado viviendo desafíos tan grandes como los que me referiré en unos minutos. Pero paradójicamente, la fortaleza de las democracias constitucionales pasaron por la gradual y paulatino incremento del peso que el Poder Judicial tiene en el seno del funcionamiento de estos estados. El caso mexicano es un caso emblemático. ¿Cómo se dio nuestro proceso de democratización? Que muchas veces en una lógica reduccionista centramos en la evolución electoral, ¿no?, de las normas del sistema electoral en los últimos 30, 40 años. Y no es equivocado hacerlo. Hombre, el Estado que se formó al cabo de la Revolución Mexicana en el siglo pasado, pues era democrático en el papel. El artículo 40 constitucional siempre desde el siglo pasado, con los artículos equivalentes, siempre en la Constitución estuvo establecido como una de las características del Estado Nacional. Digamos que nuestro Estado en el siglo XX pues era democrático en el papel, pero difícilmente podía llamarse democrático en los hechos. Elecciones nunca dejaron de haber, pero difícilmente las elecciones que caracterizaron buena parte del siglo pasado podían considerarse democráticas. Así que era inevitable que el proceso de democratización pasara por una reinvención del sistema electoral para, digamos, que las reglas propias del juego democrático estuvieran presentes entre nosotros en el acceso al poder. Digamos que elecciones siempre hubo, difícilmente podían haber tenido el calificativo en el pasado de auténticas y libres, como debe ser toda elección democrática. Así que tiene sentido que la democratización pasara por una reinvención del sistema electoral, vuelvo a insistir, en clave democrática, que lo volviera incluyente, que garantizara el ejercicio libre del voto, que permitiera inyectarle certeza a los procesos electorales, es decir, que hubiera confianza en que el resultado de las elecciones efectivamente era aquel que había sido expresado en las urnas por las y los ciudadanos. Construir un sistema en donde hubiera equidad en las condiciones de la competencia, y finalmente un sistema que, bueno, en términos de federalismo fue muy cuestionado, ¿no? El Sistema Nacional de Elecciones, bueno, trae consigo una merma, aunque yo creo que no ha lesionado, sino al final ha fortalecido el federalismo. Hoy las condiciones de las elecciones en todo el país, y no hablo de las del Estado de México, porque el Estado de México había logrado consolidar instituciones electorales fuertes y robustas desde hace mucho tiempo. Pero bueno, en términos generales, las condiciones de autenticidad y libertad prevalecen en los procesos electorales a lo largo y ancho del país. Pero a donde quiero llamar la atención es que no bastó esa dimensión electoral en el proceso de democratización. Parte del proceso de democratización pasó precisamente por la otra dimensión de la democracia constitucional, el control y limitación del poder. Y lo que hemos visto a lo largo de estos últimos 30 años ha sido un empoderamiento, cuando no incluso una reinvención, un surgimiento de nuevos mecanismos e instituciones de control del poder. Por un lado, el Poder Judicial se convirtió auténticamente en un órgano de control de constitucionalidad. Por cierto, con la reforma de 94 en primera instancia y la incorporación para en favor de la Corte de las acciones y controversias constitucionales, con la que adquiere TUCURT un carácter de tribunal constitucional
la Suprema Corte, y por el otro lado con la reforma de 2011 que hace de todos los jueces, a la Marbury versus Madison, garantes ya no solo de la constitucionalidad, sino también de la convencionalidad de los actos y normas que son sujetas a su revisión. Pero además de este empoderamiento del Poder Judicial, la democratización trajo consigo el surgimiento de otros mecanismos de control de poder, mecanismos de garantía de los derechos no jurisdiccionales, como las comisiones de derechos humanos, o bien los órganos de competencia económica, que también de alguna manera defienden derechos, o los órganos de telecomunicaciones, o los órganos especializados en algunos derechos fundamentales como el derecho a la información y la transparencia, etcétera, etcétera. Es decir, nuestro proceso de democratización pasó por un acotamiento del poder. El presidencialismo, digámoslo así, que se forjó a lo largo del siglo XX y que algunos como Vargas Llosa incluso llegaron a llamar la dictadura perfecta, se democratizó en la medida en la que se acotó el ejercicio del propio poder presidencial. Eso por no hablar de que por la vía de los hechos, el que de repente en 1988 primero el partido en el gobierno perdiera la posibilidad de modificar la Constitución por sí solo y tuviera que entrar en procesos de negociación, y en 97 después se perdieran mayorías predefinidas en la Cámara de Diputados, con lo cual entramos a la etapa de los gobiernos divididos, en donde el Ejecutivo tenía que negociar incluso hasta los presupuestos con las oposiciones. Hoy estamos hablando, y hago notar el dato, de un reforzamiento del Ejecutivo. Incluso hay quien habla de regresiones en clave autoritaria. Y en buena medida lo que nos pasó es que con la llegada del presidente López Obrador en 2018, volvimos a una época que habíamos dejado atrás o que ya era inédita en los últimos 25 años. El partido en el poder tuvo una mayoría predefinida, con lo cual se reactivaron muchos de los resortes del viejo presidencialismo que pensábamos que habíamos dejado atrás. Y no, el presidencialismo, no sé si el logro filantrópico de paz, pero sí el presidencialismo sigue allí como parte de una estructura que, en una lógica de modernización de nuestra democracia constitucional, como lo han sugerido distintos constitucionalistas, como Diego Valadez, hay que repensar. Así que el proceso de democratización en México pasó también, entre otras cosas, por un proceso de empoderamiento del Poder Judicial en esa función de acotamiento de los otros poderes, de garante de la prevalencia de la Constitución sobre la política, sobre el ejercicio del poder político, y también como un empoderamiento en términos de atribuciones. Claro, esto llevó al Poder Judicial a tomar un rol protagónico en términos generales. Hablo de los del Poder Judicial en general, como rama de ejercicio del poder público, que no había tenido probablemente nunca antes en su historia. Hago notar también una cosa. Creo que hoy el Poder Judicial, y lo menciono de una vez, está viviendo un protagonismo y una exigencia que alguien podría decir no es la pertinente. En un contexto de normalidad de ejercicio del poder, el Poder Judicial debería aparecer solamente excepcionalmente, es decir, para resolver algún problema, para resolver algún abuso o algún acto inconstitucional, bajo la premisa de la regularidad y de la constitucionalidad, es decir, que todos los poderes efectivamente asumen su subordinación al Estado de Derecho, su subordinación a la Constitución. Hoy, el que la Suprema Corte de Justicia esté tomando prácticamente todas las semanas decisiones de una enorme relevancia e impacto político, pues no es tal vez el escenario ideal, porque la exigencia al propio Poder Judicial está provocando también su, por un lado, posicionamiento público, que no sé si es el más deseable, pero por el otro lado también su desgaste político. Pero no creo que sea un asunto de protagonismos, sino creo que sea más bien una consecuencia de los tiempos. ¿Por qué hoy el Poder Judicial en general está siendo tan exigido? Bueno, porque los otros poderes, como pocas veces, están actuando de manera arbitraria, de manera discrecional y, para decirlo en medias tintas, de manera inconstitucional. Digo, tuve el privilegio de presidir un órgano del Estado. Durante los primeros, siempre ha sido el INE una institución litigiosa. Rijosa no, litigiosa sí. Será porque en el INE no nos hemos dejado nunca.
ni del poder que se fue ni del poder que está, y seguramente no se dejarán del poder que sigue. Es parte de la naturaleza misma de un órgano de control, ¿no? Y hasta los órganos que no decidieron entrar en esta lógica de confrontación hoy están obligados a confrontarse. Ahí está el INAI, pues que si no se confronta no funciona, ¿no? Y que ha tenido que activar los resortes previstos en la Constitución para poder defenderse frente a los abusos de otro poder y defender la función de control del poder a los que está llamados. Así que, digamos, cuando se metían con el INE siempre había una respuesta jurisdiccional e institucional, por cierto. Sí, pero en los primeros 5 años de existencia del INE, y el INE tiene 9, 4 y medio, ¿no? Pues se presentaron 2 controversias constitucionales. En los últimos años, pues se han presentado más de una docena de controversias constitucionales por abusos o, en todo caso, por extralimitaciones de otros órganos del poder. Y la controversia constitucional está allí como un mecanismo precisamente para evitar los abusos del poder y garantizar que no habrá intromisiones o superposiciones indebidas de un poder o de un órgano del Estado respecto de otro. Así que si hoy la Suprema Corte de Justicia está muy exigida en términos, y lo pongo esto como ejemplo, simple y sencillamente, un ejemplo que conozco bien, si está siendo exigida como está siendo exigida, pues bueno, esto es producto de que como pocas veces en la historia se han tenido que presentar estos mecanismos, incluso de defensa o en todo caso de activación de los mecanismos de garantía para evitar que el poder abuse del mismo. Y aquí un paréntesis, y perdónenme, esta cita siempre como constitucionalista me gusta hacerla, porque cada vez que arranco mis clases de Derecho Constitucional, el arquitecto que me hizo la casa es un arquitecto muy reconocido en la Facultad de Arquitectura, y así arranco mis clases citándoles lo que él me contaba. Cuando él daba clases de hidráulica, ¿saben? Esta disciplina de la arquitectura que implica cómo tienes que encauzar el agua, cómo tienes que hacer las pendientes, el tipo de drenajes, etcétera, etcétera, etcétera. Me decía Héctor García Olvera, se llama, mira, siempre arranco citándole a mis alumnos la ley fundamental de la hidráulica. Dije, bueno, ¿y cuál es la ley fundamental de la hidráulica? El agua es nija, ¿no? Apréndase eso, le decía a sus chavos, se van a aprender por qué el agua hay que encauzarla, no hay que, ¿no? En fin, si no se mete el agua y ocupa todos los espacios. A mí me gusta arrancar mi clase de constitucional contando esta anécdota y diciéndoles, el poder es como el agua, jóvenes, ¿no? Así que, dado que el poder es como el agua y el poder pues naturalmente tiende a su propio ejercicio y eventual extralimitación, pues cuando el poder se extralimita, pues son indispensables la activación de los mecanismos de control jurisdiccional, entre otros, de control del poder, los jurisdiccionales en primera instancia. Por eso la presencia, tal vez indeseable, de la Corte hoy no es producto de un protagonismo judicial, sino más bien de los abusos de los poderes frente a la Constitución que activan esos y demandan la intervención de la Suprema Corte. No es lo ideal, la Corte debería aparecerse de vez en cuando poniendo orden, pero cuando lo que caracteriza el ejercicio del poder es el desorden y las violaciones reiteradas de la Constitución, la función del Poder Judicial y la exigencia del Poder Judicial son indispensables para seguir garantizando la existencia de un Estado constitucional democrático de derecho. Me quiero acercar al final porque creo que la parte más interesante será en todo caso la interacción con ustedes. La democracia constitucional en general vive momentos complejos. Y perdón que haga un ejercicio de levantar la vista y tratar de ver el contexto. Para poder entender los riesgos que enfrentan los mecanismos de control del poder, las instancias de control del poder, el Poder Judicial en primera instancia, entre ellas, en los tiempos actuales, pues creo que lo que hay que entender es que la democracia constitucional en general está viviendo momentos muy difíciles y desafíos en muchos sentidos inéditos. Hace 20 años estábamos en una especie de celebración democrática. Como nunca la democracia constitucional se había expandido a distintas zonas del mundo. Hace 20 años, al arranque del siglo, fue la primera vez que en el continente no había una sola
un solo gobierno autoritario y todos con distinto grado de evolución y de solidez, pero todos podían ya considerarse democracias constitucionales. Hoy, 20 años después, estamos frente a olas regresivas y estamos en un contexto de preocupación. De la celebración pasamos a la preocupación. Y creo que entender los distintos fenómenos, no me voy a detener en todos ellos, me importa solamente centrarme esencialmente en uno que es el último, es porque, insisto, hay una serie de desafíos que están llevándonos a ver episodios dantescos, impensables hace apenas unos años. ¿Quién habría pensado que en el país, digámoslo así, en donde se fundó, en donde se estableció por primera vez, se concretó en los hechos un régimen constitucional, estarían ocurriendo fenómenos como los que tenemos? Estoy pensando en Estados Unidos. ¿Quién hubiera pensado que hace algunos años que las descalificaciones, incluso vulgares, desde el Ejecutivo hacia la Suprema Corte de Justicia hubieran ocurrido como ocurrieron en el primer y espero único gobierno Trump, ¿no? ¿Quién hubiera pensado episodios como el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 en el propio corazón de la democracia norteamericana? Esos son fenómenos globales. Estamos viviendo tiempos de regresiones autoritarias, caracterizados por dos grandes elementos: la personalización del poder y la concentración, la tendencia a la concentración cada vez mayor de poderes en el Ejecutivo. En menoscabo, por supuesto, de los otros poderes, empezando por el judicial. Y casos de regresiones en este sentido pueden verse en todos aquellos ejemplos que han alertado de este contexto, de este mal contexto que viven las democracias constitucionales. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Bueno, hoy tenemos una corte que, se dice en Estados Unidos, vive una captura política. Como pocas veces antes, se ha colocado ahí a militantes políticos y no necesariamente a jueces. ¿Qué está pasando en Hungría? Bueno, en Hungría el empoderamiento de Orbán ha pasado por un debilitamiento y además una descalificación cotidiana del poder judicial. ¿Qué ha pasado en Polonia? Pues en Polonia la Corte Constitucional pues acabó volviéndose un tribunal gigantesco, ¿no?, en donde se han multiplicado los cargos porque ante las presiones de la Unión Europea para no cambiar a los jueces de la Corte Constitucional, se optó por, pues, entonces la solución no es que no tengamos 7 jueces, sino que tengamos a 15. Y entonces se colocan a 8 a modo del poder para debilitar. O lo que está pasando en Turquía, o lo que está pasando lo que pasó en Venezuela, en donde la presidenta del Tribunal Constitucional públicamente ha hecho, hace una década, declaraciones diciendo que hay que dejar a un lado la versión burguesa de la democracia constitucional, esa que prevé que la división de poderes, porque el poder del pueblo es uno solo, dijo la presidenta del Tribunal Constitucional venezolano. Y por cierto, el camarada Chávez, todavía vivía Chávez, un poquito más de 10 años, encarna el pueblo, ¿no? Y ese es el poder unívoco, el poder único al que nos debemos todos. Es decir, el poder judicial está pagando los platos rotos de esta erosión, inevitablemente de esta erosión de la democracia constitucional. ¿Cuáles son los grandes ejes sobre los que esta erosión está ocurriendo? Son muchos, los enuncio solamente, no me detengo porque no quiero desviarme del objeto de esta charla. En primer lugar, hay que hacernos cargo de que las políticas públicas de los últimos 30 años en el mundo no han logrado combatir los grandes problemas estructurales y con esos tenemos que hacer las cuentas. La pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la violencia están ahí y forman una especie de caldo de cultivo que lleva a muchas capas, franjas, descontentas de la sociedad a aceptar soluciones maniqueas y milagrosas. Voten por mí que yo les resuelvo el problema de la seguridad. Por cierto, nada más tienen que renunciar a sus derechos, ¿no? Pues digo, si Hobbes lo planteó hace 300 años, 350 años, ¿por qué no lo planteamos ahora? Segundo, estamos viviendo un proceso de desinstitucionalización que está afectando a los órganos de control y que está afectando a las instituciones democráticas. Partidos, parlamentos y también los poderes judiciales están siendo sujetos de esta crisis de credibilidad, muchas veces alimentada desde el poder. Tercero, las noticias falsas pues están, digamos, no es que la mentira sea nueva,
pero con la irrupción del Internet y de las redes sociales están adquiriendo una potencialidad disruptiva o erosionadora de la democracia constitucional muy importante. No es casual que en buena medida los destinatarios de estas mentiras sean justamente los tribunales. No solo, y aquí hago un paréntesis, hoy estamos viviendo un proceso raro. Hace 30 años los riesgos de las democracias constitucionales venían desde fuera, desde golpes de Estado militares, desde revoluciones que buscaban subvertir el orden democrático. Hoy el problema, los riesgos de la democracia vienen desde adentro, desde quienes han sido los principales beneficiarios de la existencia de reglas constitucionales y reglas democráticas. Es decir, desde el poder político, desde el poder público, se están desmontando, atacando y hostigando a las instituciones de control y dentro de estas, en primera instancia, al Poder Judicial. Y ese es justamente el último punto y me acerco al final. Si uno mira lo que está ocurriendo en el mundo, y lamentablemente el caso mexicano es un caso de estudio, los ataques a los órganos de control del poder, en primera instancia al Poder Judicial, con esta función que desde hace rato he venido subrayando como la instancia de acotamiento del poder político y de garantía del orden constitucional, están fluyendo a partir de 5 grandes ejes. El primer eje, estoy hablando del acoso del poder, de las instituciones de control del poder desde el poder. El primer eje es la descalificación verbal, y a veces no solo verbal, pero la descalificación desde el propio poder público. Los poderes judiciales no sirven para nada, los jueces defienden intereses y privilegios, los ministros de la Corte ganan más, por cierto, también que los consejeros del INE, más que el presidente de la República, y perdón, nota al pie, es falso, ¿eh? Digo, hablando de desinformación y de mentiras, no es cierto. Ningún ministro de la Corte ni ministra gana más que el presidente. Ojo, ¿tienen un sueldo más alto que el del presidente? Sí, pero lo que está prohibido no es que tengan un sueldo más alto. Lo que el artículo 127 constitucional, y a veces se molestan algunos de que uno le cite la Constitución, pero pues a veces es importante leer la Constitución, porque la norma no es lo que uno quiere, sino lo que la propia norma establece. Y el artículo 127 constitucional establece que ningún funcionario público puede tener una remuneración, no un sueldo, una remuneración mayor a la del presidente de la República. E inmediatamente después, para ayudarnos a entender qué demonios quiere decir remuneración, la propia Constitución lo define. Remuneración son los sueldos, prestaciones y todo otro beneficio material o económico derivado del cargo. Y claro, la Cámara de Diputados ha incumplido lo que ha dicho la Constitución, y no sé por qué la Constitución, la Suprema Corte de Justicia no lo establece, no los obliga. Desde hace 5 años la Suprema Corte de Justicia ordenó a la Cámara de Diputados determinar cuál era la remuneración del presidente de la República, cosa que no han hecho, y han querido salir por la tangente diciendo, pero si el sueldo está establecido en el presupuesto de egresos de la Federación, sí, pero no habla de sueldo la Constitución, remuneración, camaradas, no lo han hecho. Y no lo han hecho por una simple y sencilla razón, porque el día en que lo hagan se va a caer el mito de que en el Estado mexicano hay quien gana más que el presidente de la República. No, no hay ningún funcionario, estoy seguro, que tenga una remuneración mayor a la del presidente. Porque la remuneración probablemente del presidente, lo menos relevante es el sueldo, por cierto. Perdón que me ponga con esto, pero pues así se ataca a los ministros de la Corte, ¿no? Y a los jueces, y a los consejeros, y a los comisionados de tal o cual instancia de control. Insisto, el primer gran eje es la descalificación pública. Segundo gran eje, las amenazas y las agresiones físicas a la integridad personal de los titulares de esos órganos de control. Ya no es la descalificación del órgano, es la descalificación ad hominem y eventualmente el hostigamiento y las amenazas. Déjenme decirlo así, algo sé de eso, como ex titular de un órgano de control, ¿no? Pues denuncias penales por tomar decisiones en el ejercicio del cargo,
amenazas de juicio político, la verdad perdí la cuenta, y más vale que se apuren porque les quedan nada más 6 meses para que me vuelvan a hacer juicio político, después ya se les acaba el tiempo para poder hacérmelo, ¿no? Creo que van 4 o 5, no sé cuántos llevan, ¿no? Y van lentos, ¿no? Además porque un juicio político implicaría que tengo que volver a la Cámara de Diputados y además ir al Senado, y eso ya me puede empezar a gustar, digamos, ¿no? Pero bueno. Amenazas a la integridad personal. Sabemos dónde viven y vamos a ir con una turba violenta a ver qué pasa. No creo que esto de los ataúdes con las fotos de los ministros sea un acto de cortesía. Bueno, yo mismo tuve un ataúd enfrente de mis oficinas en el INE que cerraron durante 3 semanas en pleno proceso electoral con mi nombre y ni siquiera tuvieron la cortesía de dejarme el ataúd, no porque lo quiera utilizar, pero bueno, pues ya que lo habían comprado, pues en unos 30, 40 años pues me ahorro el costo. No, se lo llevaron además. En fin, lo que quiero decir y más, miren, perdonen, tomarlo a broma es la única manera también de sobreponerse a algo que es absolutamente inaceptable en un Estado constitucional. Tercer gran eje, la asfixia presupuestal. Lo vimos ya con algunos órganos, el INE padeció este ejemplo. En el año 2022, el recorte que aplicó la Cámara de Diputados fue de tales dimensiones que le impidió por primera vez a ese órgano constitucional autónomo cumplir con el mandato de la ley. No se pudo, en la revocación de mandato no se pudieron cumplir los extremos de la ley de la materia porque la Cámara de Diputados no proveyó los recursos suficientes para poder instalar todas las casillas. Y hoy estamos frente a la amenaza de un recorte presupuestal inédito al Poder Judicial y particularmente a la Suprema Corte de Justicia. 20,000 millones de pesos se dice. Por cierto, y los otros órganos no están exentos. Afortunadamente aquí la Suprema Corte de Justicia falló a favor del INE en una controversia constitucional a propósito del recorte mencionado y estableció una serie de parámetros que la potestad soberana de la Cámara de Diputados de definir el presupuesto tiene que estar acotada y por lo tanto ya no es potestad soberana. En pocas palabras, lo que la Corte dijo es la Cámara de Diputados sí tiene la facultad constitucional de definir los presupuestos, pero no puede hacerlo como quiera. Hay ciertos parámetros y uno de los parámetros es garantizar las suficiencias presupuestales para que los órganos del Estado puedan cumplir con su función. A lo mejor ahora la Corte va a tener que decir otras cosas, como por ejemplo, que la Cámara de Diputados no puede, es mi punto de vista, no estoy dando ideas a la Corte ni mucho menos, es como académico mi punto de vista. Cuando hay un crecimiento del presupuesto público, es injustificable que haya una disminución a un órgano o a un poder del Estado. Tendría que ocurrir algo como lo que ocurre garantizado por la ley orgánica de la UNAM. A la UNAM no se le puede, y a algunas universidades públicas también, no se le puede disminuir el presupuesto. En el peor de los casos no se le aumenta, pero tiene que haber una garantía digamos, de una suficiencia presupuestal básica. Bueno, ahí está el tema presupuestal. En cuarto lugar, el tema de las reformas. La reforma, y aquí aplica a los dos órganos involucrados en las modificaciones de las leyes, el Ejecutivo y el Legislativo, la reforma utilizada, las reformas legales utilizadas como un mecanismo de hostigamiento o en todo caso de acotamiento del poder. ¿Qué fue el plan B, sino eso? El plan A, que no prosperó, la reforma constitucional, y el plan B pretendían destazar al INE, eliminar el 85% de las plazas del servicio profesional electoral. Pero dado que estamos hablando de Poder Judicial, dejo de lado mis reminiscencias electorales y me concentro en el objeto de nuestra materia. Bueno, desde hace un rato, por cierto, como un mecanismo de campaña, el presidente está siempre 2 pasos adelante de los demás. Cuando todo el mundo está pensando quién va a ser el candidato presidencial de la oposición o de Movimiento Ciudadano o de no sé quién, el presidente desde hace 2 meses está en campaña llamando al voto para el legislativo, para que su partido pueda tener mayoría calificada y cambiar la Constitución para desaparecer esta Suprema Corte y propiciar que los jueces del máximo tribunal sean electos, como en su momento se quiso, por cierto, de los consejeros del INE. Es decir, la reforma legal como una amenaza, como un mecanismo de amedrentamiento de los poderes, de los órganos de control. Y aquí permítame un paréntesis a propósito de la elección de los jueces. La elección de los jueces es profundamente antidemocrática. Profundamente antidemocrática. Pero en Estados Unidos se eligen, sí, pero siempre son jueces de nivel menor
Hay algunos estados en los que incluso hay una componente electoral para la Suprema Corte de Justicia Estatal, pero son contados. En general se trata de jueces que resuelven los problemas cotidianos, digamos, de la justicia ordinaria, la justicia más cercana, más inmediata. Pero los jueces constitucionales no se eligen en ningún lado del mundo, salvo en un país, Bolivia. Y por cierto, ¿qué pasó en Bolivia? ¿Qué experiencia nos puede dar Bolivia como referencia comparada de ser el único país, la única democracia constitucional en donde se eligen a los jueces constitucionales? Pues no las mejores. Cuando Evo Morales cambia la Constitución en el año 2010, el primer periodo, en la lógica de gobierno, en la lógica de la Constitución previa, no se tomó en cuenta para las nuevas disposiciones constitucionales. Es decir, el presidente en Bolivia tiene la posibilidad de gozar de una reelección, o sea, cumplir un periodo y reelegirse para otro. Así que la Constitución de 2010 implicó un borrón y cuenta nueva. Evo Morales, pues, con una altísima popularidad y un altísima niveles de votación, fue electo presidente y al terminar el primer mandato fue reelecto como presidente. Nada más que, como suele ocurrir, pues le gustó una segunda reelección que implicaría un cuarto periodo al hilo, aunque con dos realidades constitucionales distintas. Nada más que la Constitución lo impedía. ¿Qué hizo Evo? Pues convocó un referéndum para modificar la Constitución. ¿Quieres que se elimine la posibilidad de, o sea, el acotamiento de una sola reelección y que se pueda dar un chance de una segunda reelección? Bueno, a pesar de la popularidad de Evo, la mayoría de los bolivianos dijeron no. Con 52%, 51 y pico, se rechazó la posibilidad de modificar la Constitución. ¿Qué hizo entonces Evo? Pues recurrió a la Corte Constitucional, cuyos jueces habían sido electos. Y como enseña Bolivia, la elección de un funcionario público, elección popular, a través del voto popular, inevitablemente lleva a la politización del cargo, entre otras cosas, porque las únicas estructuras que existen en un país, las estructuras políticas que existen en un país, para poder articular una campaña a nivel nacional, como para poder elegir a un consejero del INE, o a un magistrado del Tribunal Electoral, o a un ministro de la Suprema Corte de Justicia, se llaman partidos políticos. Y por mucho que se diga que los partidos no se van a meter en la elección de los consejeros o de los ministros de la Corte, porque ya sería el colmo que se diga, la experiencia enseña que a los partidos les suele valer gorro, perdón, es un término constitucional, les suele importar un bledo esa prohibición. También los partidos tenían la prohibición, y está en la Constitución y en la ley, de intervenir en un proceso como el de la revocación de mandato. Yo no sé si esté bien o esté mal, pero así se estableció. Y perdón, los partidos se metieron hasta la cocina en ese sentido. ¿Qué pasó en Bolivia? Pues que los jueces constitucionales electos y por ende politizados decidieron que la norma constitucional que impedía la reelección en ese país era violatoria de los derechos humanos, del derecho a ser votado, y por lo tanto la declaran, un poco una paradoja, la norma constitucional se declara inconstitucional, la declararon inaplicable. Ahora, ya no una vez, sino ad vitam natural durante. Sí, claro, porque es absurdo. Si declaras inconstitucional la reelección, ¿cómo justificas que nada más sea por una vez o por dos veces? Si es contraria a los derechos, pues es contraria a los derechos. Bueno, ahí está lo que hace un buen ejemplo de lo que termina siendo una Corte Constitucional cuyos miembros son electos. Tomar decisiones estricta y meramente políticas. Y por mucho que se acuse que las decisiones que hoy se toman son políticas, en los hechos, están justificadas como, que es uno de los elementos, ustedes lo saben mejor que nadie, de la autolimitación del juez al tener que también fundar y motivar sus resoluciones. Es decir, la justificación, la motivación de las sentencias acaba siendo una manera de autocontención obligada del propio juez. Y por cierto, si la motivación es inexistente o insuficiente, pues eso es causal para la nulidad de esa sentencia, ¿no?
Dicho lo anterior, cuidado con andar pretendiendo falsamente que elegir a un funcionario significa que eso lo vuelva democrático, porque la democraticidad del Poder Judicial no depende de la misma fuente de legitimidad de lo que ocurre en los otros dos poderes. La legitimidad del Ejecutivo y del Legislativo proviene de las elecciones populares, a partir del sufragio universal. La legitimidad democrática de los jueces constitucionales no proviene de la misma fuente, proviene de la función a la que están obligados, que es la de la garantía de la propia Constitución, por cierto, vuelvo al arranque de mi plática, frente a los otros poderes. Y termino. El otro elemento es la cooptación de los órganos de control. Y lamentablemente tenemos casos, creo yo, documentables, muy lamentables, muy tristes, de cómo esto es una realidad. Pues la Comisión de los Derechos Humanos, lo digo como académico y como ciudadano, pues es un órgano que se ha convertido, perdón que lo diga, en una instancia de propaganda del gobierno, más todavía que un órgano de control del propio poder. Bueno, eso pasa cuando ocurre este fenómeno de colonización mediante el cual, y por cierto esto merma con la independencia y la autonomía de la que hemos hablado mucho hace un momento, de estos órganos de control del poder, que es indispensable, forma parte de su ADN, o simple y sencillamente dejan de cumplir su función. Este fenómeno de colonización implica justamente colocar en la titularidad de estos órganos a correas, a funcionarios que se asumen más como correas de transmisión de los intereses del poder y por lo tanto claudican de su función de controlar el poder frente a los abusos de este. Y también lo digo con medias tintas, lo que hemos estado viendo, la reiteración de los juicios que hemos estado viendo en la Suprema Corte de Justicia, habla de que hay quien en la propia Corte ha claudicado su función de juez constitucional y asume que su función allí es una función política. No lo digo yo, lo dijo el presidente de la República. Y cito, digo, las mañaneras tienen una enorme virtud, no creo que informen gran cosa, pero por lo menos sí pueden permitirnos a quienes sí citamos las fuentes, ¿no? Hay quienes no citan, ¿no? A quienes sí citamos las fuentes, poder poner una nota al pie. Esto lo dijo el presidente de la República. Yo propuse a 4 pensando que iban a fungir y 2 se doblaron. Y ahora nada más hay 2 que están a favor de la transformación. Flaco favor les hace el presidente de la República, aunque la reiteración de los votos pues parece constatar ese dictado desde el poder, que claramente provoca, o es un ejemplo de este último mecanismo, este último eje de acoso al propio control del poder. Termino simple y sencillamente diciendo lo siguiente: una democracia constitucional fuerte que pueda enfrentar esos desafíos que hoy tienen las democracias y que ha hecho referencia, paradójicamente no va a ocurrir a partir de este fenómeno que está siendo la consecuencia de este momento de crisis. Es decir, no va a ocurrir con la concentración del poder, sino volviendo a los orígenes, es decir, controlando, regulando y limitando el ejercicio del poder. Y desde este punto de vista, el rol que tiene la judicatura, el rol que tienen los jueces en general y de manera particular la justicia constitucional se vuelve cada vez más no solo indispensable, sino vital para la subsistencia y fortalecimiento de la democracia constitucional en los difíciles tiempos que esta forma de gobierno enfrenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Lo dije al presentar al doctor Córdoba y ahora con mayor razón lo reitero. Constituye escucharle, doctor, un referente generacional por su pensamiento crítico en la democracia constitucional de este país. Pues la exposición, muy enriquecedora desde mi punto de vista, me permitió obtener algunas premisas evolutivas de la democracia constitucional, como el sostener que la independencia judicial es un tema actual para preservar el Estado de Derecho, que la independencia judicial como condición para un Estado constitucional
puede requerir precisamente de una retrospectiva para regresar a esos orígenes de los que nos hablaba el doctor Córdoba, pero sin perder de vista una prospectiva. ¿Qué tenemos que hacer para conservarla? La democracia y la Constitución, nos dijo, no son necesariamente lo mismo, y las democracias constitucionales hoy día son la forma de evolución de la organización política que requieren que el ejercicio del poder estén sometidos a reglas y controles de la misma naturaleza, es decir, de carácter democrático. Lo que a su vez me permite formular como una conclusión general que al Poder Judicial le toca defender la Constitución con observancia a los principios de legalidad e imparcialidad para fortalecer la democracia, para contener a los poderes que hacen política, de tal forma que el límite será la Constitución misma. Muchas gracias, doctor, por su experiencia en estos temas. Bien, nos han hecho llegar dos preguntas, si me lo permite. Una sería, en su opinión, de acuerdo con lo que políticamente estamos viviendo, ¿la división de poderes podría reconfigurarse o refundarse? ¿Qué es y qué no es negociable respecto a la división de poderes? Bueno, yo diría, claro, la división de poderes es un concepto evolutivo. Es decir, la propia división de poderes, vuelvo a insistir, ya de Locke a Montesquieu, aunque sea conceptualmente, porque los dos estaban hablando, digamos, no estaban haciendo un análisis descriptivo de las constituciones, por mucho que Montesquieu dijera, miren, les voy a contar cómo es la constitución inglesa en el libro 11 del espíritu de las leyes. En realidad, eso que él estaba viendo en Inglaterra no ocurría en Inglaterra, por mucho que conocía Inglaterra, era lo que él quería que fuera la división de poderes. Entonces, en ese sentido, digámoslo así, aunque en el plano conceptual, en apenas 50 años la división de poderes ya cambió. Para Locke, la división de poderes se tenía que dar entre el legislativo, el ejecutivo y el federativo, como una especie de cancillería, de Ministerio de Relaciones Exteriores, a una formulación que es la que más éxito ha tenido, que es la de Montesquieu, entre legislativo, ejecutivo y judicial. En el camino han surgido incluso la figura de los órganos constitucionales autónomos, muy propia de nuestro constitucionalismo, aunque tampoco inventamos el agua tibia. O sea, los órganos constitucionales autónomos, producto de nuestra evolución y que han surgido de manera prohijada, digamos, en México en los últimos 30 años, 33 años, son en realidad una reminiscencia de los órganos, de las agencias autónomas del constitucionalismo norteamericano, que fue creando órganos especializados, agencias públicas especializadas, técnicas, en distintas funciones, desde finales del siglo XIX, que se consideró no debían formar parte de alguno de los poderes políticos. Es decir, ciertas funciones técnicas no tienen que depender de si un republicano o un demócrata gobierna y cuál es el tono del gobierno o cuál es la mayoría parlamentaria en turno, sino que tienen que tomarse a partir de criterios técnicos. Dicho lo anterior, pues claro que los órganos constitucionales autónomos vienen a reconfigurar la división de poderes. Es decir, órganos que están fuera de las clásicas ramas del poder del Estado, como el INE, o como el INAI ahora, o el Banco de México, en donde se colocan. Y yo creo que desde este punto de vista, pues este es un buen ejemplo de cómo la división de poderes evoluciona. Hay tres ramas fundamentales, pero tampoco son los únicos órganos en los que se divide o ejerce el poder del Estado. Es decir, y esto es parte de la complejidad que ha adquirido el Estado moderno. Es decir, hay una serie de funciones justamente técnicas que tienen mecanismos de garantía, producto de determinadas necesidades. Vuelvo a insistir, la proliferación de los órganos constitucionales fue producto de nuestra transición. Dato curioso, todos los órganos constitucionales autónomos que hoy tenemos, todos ejercen funciones que en el pasado estaban inscritas dentro del ámbito del Ejecutivo. ¿Quién organizaba elecciones? Pues la Secretaría de Gobernación a través de la comisión de un órgano desconcentrado, la Comisión Federal Electoral. Y lo mismo ocurría en los estados. Se sustrajo del Poder Ejecutivo. ¿Quién era el responsable de la conducción de la política cambiaria y de la política monetaria?
pues la Secretaría de Hacienda, el Banco de México era un órgano desconcentrado y luego se volvió un órgano constitucional autónomo. ¿Quién era el responsable de la estadística nacional? Pues las distintas dependencias hasta que el INEGI se constituye como un órgano constitucional autónomo. ¿Quién era el responsable? Pues de la vigilancia de los derechos humanos, la vigilancia no jurisdiccional de los derechos humanos, pues la CNDH, que nació como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, luego se volvió autónomo. ¿Quién era el responsable de la definición de la competencia económica? Pues la Secretaría de Economía, o antes Comercio y Fomento Industrial. ¿Quién era el responsable de las telecomunicaciones, de las concesiones en materia de telecomunicaciones y de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios? Pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es decir, todos los órganos constitucionales autónomos, todos sin excepción, tal vez salvo transparencia, pero porque digamos que la transparencia no era un problema en la época del presidencialismo autoritario, digamos, ¿no? Implican funciones que se sustrajeron del Ejecutivo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que la división de poderes se enriquece. Así que, en síntesis, sí, yo creo que la división de poderes tiene que replantearse, se ha venido replanteando, pero que se replantee no quiere decir que se reinvente en términos de su razón de ser. El principio de división de poderes como técnica de limitación del poder político sigue teniendo la misma lógica que tuvo hace 300 años cuando se puso en el terreno como uno del núcleo originario de las técnicas de limitación del poder al que hacía referencia. Es decir, que el poder controle al poder. Órganos del Estado que buscan atemperar el ejercicio mediante controles recíprocos. Recuerden que la división de poderes se complementó con otra aportación del constitucionalismo norteamericano, que es la idea de checks and balances, que solemos traducir, una de las cosas que le debemos al doctor Burgoa, y que a veces vale la pena la traducción literal, ¿no? Como pesos y contrapesos. No, checks and balances son controles y equilibrios del poder. Así que mientras mantengamos eso, pues bienvenida a la proliferación de controles. Entre más controlado esté el poder, más protegidos estarán los derechos y las garantías, las libertades individuales frente al abuso del poder. Y yo diría que el otro elemento que, con independencia de que la división de poderes se reformule, tiene que estar presente, es justamente los dos principios que hacía referencia citando a Bobbio, el de legalidad y el de independencia. Es decir, mientras esos dos principios estén presentes, la división de poderes puede efectivamente ser ese mecanismo de atemperamiento del poder y al final del día de prevalencia vuelvo a la lógica aristotélica, del gobierno de las leyes por encima del gobierno de los hombres, en donde importan más las reglas que se han pactado que la voluntad de quien gobierna. Gracias, doctor.